Hola, mis queridos, mis queridas. Qué bueno que vinieron a visitarme hoy. Soy yo, doña Lourdes, aquí de Tala, en Jalisco. Tengo 68 años de vida, mucha historia para contar, y un corazón que aprendió a ser fuerte a la fuerza, ¿eh? Hoy me encuentran aquí, en mi rinconcito de costura, sentada en esta butaca que era de mi madre, que Dios la tenga. Estoy terminando de bordar unos manteles que me encargaron para una boda. Me gusta bordar porque la aguja va y viene, y una va pensando en la vida. Es un trabajo que calma el alma, ¿saben? Cada puntada que doy parece que voy cosiendo también las heridas que la vida dejó. Esta máquina de coser aquí al lado es antigua. Era de mi suegra. Cuando ella falleció, mi marido insistió en que se quedara conmigo. Él decía: «Lourdes, tú tienes mano de hada para estas cosas». Mi Geraldo siempre fue así, lleno de palabras dulces. 40 años a mi lado, mis amores. 40 años de compañerismo, de despertar juntos, de tomar café de olla en el portal, mirando las montañas. Aquí en Tala hace un frío tremendo en invierno, ¿sabían? Una amanece con escarcha. El ganado todo amontonado tratando de calentarse. Pero me gusta ese frito. Me recuerda mi juventud cuando Geraldo y yo nos enamorábamos a escondidas atrás de la iglesia de San Sebastián. Él me esperaba con una flor del campo cada vez. Hombre romántico, mi marido. Hombre de verdad. Pero miren, antes de continuar contando mi historia, quisiera hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo ahora. Cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. ¿De mañanita con el café? ¿De tardecita después del trabajo? ¿O ya de noche antes de dormir? Yo siempre leo todos los comentarios, ¿eh? Me pone tan feliz cuando veo gente de todo México y hasta de fuera mandando cariño a esta abuelita aquí. Y si pueden dejar ese like y suscribirse al canal Memorias de las Abuelas, ayuda muchísimo a seguir trayendo estas historias. Vamos a crear una cadena de cariño. ¿Qué les parece? Pues bien, mis amores, ustedes deben estar preguntándose por qué esta abuelita aquí tiene tanta cosa para contar. Es porque la vida no fue fácil. No. Tuve alegrías, tuve hijos, tuve nietos, pero también tuve dolores que casi me quiebran. Y el mayor de ellos, el que más me marcó, ocurrió el día más triste de mi vida, el día que enterré a mi marido. Saben, hay cosas que una cree que conoce, pero no conoce de verdad. Una cría a los hijos, da amor, da educación, reza todas las noches para que sean personas de bien. Y entonces, un día, en un momento que menos esperas, la máscara cae y descubres que criaste a un extraño dentro de tu propia casa. Eso fue lo que me pasó en el velorio de mi Geraldo, cuando estaba con el corazón destrozado de nostalgia. Mi hijo mayor mostró quién era realmente. Y lo que vi, mis queridos, lo que presencié en aquel pasillo oscuro de la capilla, eso lo cambió todo. Cambió quién era yo, cambió el rumbo de mi familia, cambió hasta la manera en que veo el mundo. Calma que voy a contar todo desde el principio, porque para entender lo que pasó aquel día terrible, necesitan conocer mi historia, necesitan saber de dónde vengo, cómo crecí, quién fue mi familia. Solo así van a entender el dolor y la fuerza que viven dentro de esta abuelita aquí. Nací en 1956, en un ranchito pequeño en las afueras de Tepatitlán, también aquí en Jalisco. Era una propiedad humilde de gente trabajadora. Mi padre se llamaba Don Tiburcio, hombre serio, de pocas palabras, pero de corazón enorme. Él trabajaba de peón en haciendas más grandes de la región, y en las horas libres cuidaba nuestra tierrita. Plantaba maíz, frijol, tenía unas vaquitas de leche que eran su adoración. Mi madre era doña Horacilda, una mujer fuerte como un roble. Ella se levantaba antes de que saliera el sol para hacer el café, ordeñaba las vacas, preparaba la comida, lavaba ropa en el lavadero de piedra y todavía encontraba tiempo para bordar. Fue ella quien me enseñó este oficio que hasta hoy me acompaña. Lourdes, decía, mujer que sabe trabajar con las manos, nunca pasa necesidad. Y era verdad, ¿eh? Mi madre vendía manteles bordados en el tianguis de Tepatitlán todos los sábados. Era dinerito poco,
pero ayudaba. Éramos 5 hermanos. Yo era la de en medio, la que sobraba para ayudar en todo. Estaba Venancio, el mayor, que siguió al padre en el trabajo de peón. Odila, mi hermana mayor, se casó temprano y se fue a vivir a San José de Gracia. Después de mí venían los gemelos, Otacilio y Otoniel, que daban un trabajo tremendo. Niños traviesos, vivían haciendo travesuras. Mi madre decía que tenían hormigas en el cuerpo. Nuestra casa era de adobe, de esas construcciones antiguas donde el viento pasaba por las rendijas en invierno. Tenía solo 2 cuartos, uno para mis padres y otro donde nos amontonábamos los 5 hijos. La cocina estaba separada, en un cuartito con estufa de leña. El olor de elote asado en aquella estufa, mis queridos, hasta hoy me da nostalgia. Tepatitlán es tierra de milpas, entonces elote era lo que no faltaba. Comíamos elote de todas formas, hervido, asado, en esquites, en atole. Mi infancia fue sencilla, pero fue feliz. Yo jugaba en el patio con mis muñecas de elote que mi madre hacía. Inventábamos juegos con cualquier cosa. Una piedra se volvía comidita, una ramita se volvía muñeca, una hoja de col se volvía plato. No había juguetes de tienda, pero teníamos imaginación de sobra. Yo estudiaba en la escuelita rural, que quedaba como a 3 kilómetros de casa. Iba a pie, cortando camino por el campo, con los pies descalzos, porque zapatos eran solo para el domingo de misa. En invierno, cuando la escarcha pintaba el pasto de blanco, mis pies quedaban tan helados que casi no los sentía. Pero íbamos igual, porque estudiar era importante. Mi padre hacía cuestión. Él decía, yo no tuve estudios, pero ustedes sí van a tener. La maestra se llamaba doña Elvira, una mujer delgadita de chongo apretado que vivía en la misma escuela. Ella enseñaba de primero a cuarto todo junto, en un solo salón. Los grandes ayudaban a los chicos. Así funcionaba. Me gustaba estudiar. Tenía facilidad para leer y escribir. Doña Elvira decía que yo tenía futuro, que podía ser maestra también algún día. Mi madre era muy religiosa, devota de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de nuestra iglesita. Cada diciembre había fiesta en la comunidad con procesión, misa cantada y baile después. Era la diversión de todo el año. Pasábamos meses bordando ropa nueva para usar en la fiesta. Odila y yo nos quedábamos horas escogiendo hilo de colores para el bordado. Mi padre tocaba guitarra en las fiestas. No era guitarrón, no. Era guitarra normal de esas de 6 cuerdas que hace ese sonido bonito. Él aprendió solo de oído. Cuando él tocaba, mi madre lloraba de emoción. Ellos se amaban mucho, mis padres. Peleaban a veces como toda pareja, pero al final del día estaban ahí sentados en el portal tomando café juntos. Lo que más me gustaba eran los domingos. Después de misa, toda la familia se reunía para almorzar. Mi madre hacía tinga de res, arroz con frijoles, ensalada de nopales. De postre, cuando había, era jericaya o arroz con leche. Nos sentábamos en la mesa grande de la cocina. Mi padre hacía la oración y después era pura alegría. Los gemelos hacían desorden. Mi padre fingía que iba a regañarlos. Mi madre se reía escondido. No había luz eléctrica en nuestra región hasta que yo cumplí como 10 años. Vivíamos con la luz del quinqué de petróleo. Por la noche, después de cenar, mi madre se sentaba a contar historias. Historias de la Llorona, del Nahual, de tesoros enterrados. Nos daba miedo, pero queríamos oír más. Venancio fingía que no tenía miedo, pero después no quería ir al baño solo. Fue una infancia buena, mis amores. Dura, sí, porque la vida en el rancho no es fácil, pero rodeada de amor. Yo no sabía en esa época que la vida me iba a reservar tanta prueba. Pensaba que iba a crecer, casarme con un buen hombre, tener hijos y vivir tranquila igual que mi madre vivió. Y de hecho, por muchos años, así fue. Pero después vino la tempestad. Los años fueron pasando y yo fui creciendo, volviéndome señorita.
En la adolescencia seguía ayudando a mi madre en casa y estudiando lo que podía. En aquella época, para la gente del campo, estudiar hasta 4º grado ya era mucho, pero yo tenía ganas de aprender más. Entonces mi padre buscó la manera de mandarme a Tepatitlán, a casa de una tía, para que continuara los estudios en la secundaria. Fue un periodo bonito de mi vida. Yo vivía con mi tía Gersina, hermana de mi madre, que era viuda y no tenía hijos. Ella me trataba como hija, me enseñó a cocinar platillos más elaborados, a comportarme en el pueblo, porque Tepatitlán era chico, pero para mí que venía del rancho más adentro, parecía una ciudad enorme. En la secundaria conocí a mis mejores amigas, Neusa y Dalva. Hacíamos todo juntas, estudiábamos juntas, íbamos a misa juntas, soñábamos juntas. Soñábamos con casarnos, tener casa propia, tener hijos. Era el sueño de toda muchacha de esa época. No pensábamos en carrera, en trabajar fuera. Pensábamos en ser buena esposa, buena madre. Fue en esa época que conocí a Geraldo. Yo tenía 17 años y él tenía 21. Él trabajaba en un aserradero en Tala. Era un muchacho serio, trabajador, guapo, alto, moreno, con unos ojos color miel que brillaban. La primera vez que lo vi fue en la fiesta de San Juan. Él vino a sacarme a bailar un son y yo casi me muero de vergüenza, pero acepté. De ese día en adelante, él no me soltó más. Todos los domingos aparecía en casa de mi tía con el sombrero en la mano pidiendo permiso para llevarme a la plaza. Mi tía lo adoraba. Decía que era un muchacho derecho de buena familia. Y lo era. El padre de él era carnicero en el pueblo. La madre era ama de casa. Gente sencilla, honesta. Noviamos 2 años completos. Él me respetó siempre. Nunca intentó nada que no debía. Era un caballero. Cuando cumplí 19 años, él fue a hablar con mi padre allá en el rancho. Pidió mi mano en matrimonio. Mi padre lloró, mi madre lloró, yo lloré, todos lloramos de alegría. Nos casamos en 1975 en una ceremonia sencilla en la iglesita de Tepatitlán. Yo de vestido blanco que mi madre bordó durante 6 meses, él de traje prestado del hermano. Fue el día más feliz de mi vida hasta entonces. Yo tenía 19 años y pensaba que la vida sería color de rosa de ahí en adelante. Nos fuimos a vivir a Tala porque Geraldo consiguió empleo en una maderería de ahí. Tala era más grande que Tepatitlán. Tenía más oportunidad. Rentamos una casita chica cerca del centro, con un patiecito donde planté mis primeras flores. Geraldo trabajaba todo el día. Yo cuidaba la casa, hacía comida y lo esperaba a que volviera. En el primer año de casada, quedé embarazada. La alegría fue tanta que Geraldo lloró cuando le conté. Nació nuestro primer hijo, Rogelio, en 1976. Parto normal, en casa misma, con ayuda de una partera del barrio. Rogelio nació grande, sano, llorando fuerte. Geraldo lo agarró en brazos y dijo: «Este va a ser hombre de verdad como su papá». Yo amé a aquel niño desde el primer segundo. Lo amamanté, lo cuidé. No dormía bien para estar pendiente de él. Pero confieso, mis queridos, que desde chiquito Rogelio era diferente. Tenía un genio fuerte, una terquedad que no era normal. Lloraba de rabia cuando no conseguía lo que quería. Mordía a los otros niños, mentía con una facilidad espantosa. Cuando hacía algo malo y yo le preguntaba, me miraba a los ojos sin pestañear e inventaba una historia tan bien contada que yo casi le creía. Yo le decía a Geraldo: «Este niño necesita mano dura», y Geraldo se la daba. Solo Geraldo conseguía controlar a Rogelio. Cuando el papá hablaba recio, el niño obedecía de inmediato. Parecía que tenía un interruptor que solo el papá sabía accionar. Pero cuando éramos solo él y yo, Rogelio hacía lo que quería, me desobedecía, me contestaba, me miraba con un desprecio que yo no entendía. A veces lo agarraba observándome de lejos, con una frialdad en la mirada que me daba escalofríos, pero yo alejaba esos pensamientos. ¿Qué madre quiere creer que su propio hijo tiene algo malo? 3 años después nació Marlene, mi hija de en medio. Esa era un ángel, calmada, cariñosa,
estudiosa, nunca me dio problemas. Rogelio tenía celos de ella, le molestaba. Escondía sus juguetes. Una vez lo encontré apretando el bracito de ella cuando todavía era bebé. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, dijo que le estaba haciendo cariños. Pero yo vi la fuerza que estaba haciendo. A partir de ese día, nunca más los dejé solos. Y en 1987, cuando yo ya tenía 31 años y pensaba que no iba a tener más hijos, vino la sorpresa. Paulina, mi hijita menor, nació chiquitita, prematura de 7 meses. Se quedó en incubadora casi un mes. Yo rezaba día y noche para que Dios no se la llevara y Dios escuchó mis oraciones. Paulina creció siendo la consentida del papá. Geraldo babeaba con esa niña, le daba todo lo que pedía, la llevaba a todos lados, le contaba cuentos para dormir todas las noches. Rogelio veía aquello y yo notaba el brillo de odio en sus ojos. Una envidia oscura, pesada, que escondía detrás de sonrisas falsas cuando alguien estaba mirando. Con el tiempo, Rogelio creció. Comenzó a trabajar con el papá en la maderería. Parecía que había madurado, que se había vuelto el hombre de bien. Noviaba, iba a la iglesia, ayudaba en casa cuando le convenía. Pero yo veía cosas, mis queridos. Veía miradas que le daba a Paulina cuando ella recibía regalos. Veía cómo se ponía cuando el papá elogiaba a la hija menor. Veía la rabia contenida cuando ella se sentaba en el regazo de Geraldo. Geraldo no veía o no quería ver. Decía que yo era paranoica, que las madres son así, preocupadas de más. Rogelio es un buen muchacho, repetía. Trabaja derecho, no toma, no fuma. Deberías estar orgullosa. Y yo trataba de estarlo, trataba de creer que mi hijo era buena persona, que esa oscuridad que yo veía en sus ojos era cosa de mi imaginación de madre gallina. Pero mi corazón sabía. Sabía que había algo muy malo ahí. Solo no sabía qué tan malo estaba. Solo no sabía que un día, en el momento más vulnerable de mi vida, aquel niño que amamanté iba a mostrar su verdadera cara. Los años fueron pasando, mis queridos. Rogelio se casó, se separó, se casó de nuevo, se separó de nuevo. Nunca conseguía quedarse con nadie. Las mujeres que pasaban por su vida salían todas con la misma mirada, de miedo, de alivio por haber escapado. Pero él siempre tenía una excusa lista. Ella estaba loca, decía. Ella me traicionaba, mentía, ella era violenta conmigo, inventaba. Y el papá le creía, siempre le creía, porque era más fácil creer que enfrentar la verdad. Yo traté de advertir a las mujeres de él. Traté, juro que traté, pero ¿quién le cree a una suegra hablando mal del propio hijo? Ellas pensaban que eran celos, que era cosa de madre posesiva. Solo después, cuando ya estaban destruidas, venían a buscarme. Usted tenía razón, doña Lourdes, lloraban. Él es un monstruo. Pero entonces ya era tarde. Los daños ya estaban hechos. Marlene se fue a vivir a Guadalajara, se casó con un buen hombre, me dio 2 nietos lindos. Paulina creció, se graduó de maestra, era el orgullo de la familia. Vivía en Tala misma, cerquita de mí, me visitaba todos los días. Tenía 28 años. Era una mujer hecha, independiente, valiente. Heredó la fuerza del papá y la terquedad de la mamá. ¿Y Rogelio? Seguía ahí trabajando con el papá cuando le daba la gana, viviendo en una casita que Geraldo ayudó a construir en el fondo de nuestro terreno. Tenía 40 y tantos años y nada en la vida además de amargura y resentimiento. Vivía quejándose de que el papá daba más atención a las hermanas, de que la mamá quería más a las hijas, de que la vida era injusta con él, como si el mundo le debiera algo, como si todos nosotros fuéramos culpables de la infelicidad que él mismo construyó. Mi Geraldo, pobrecito, se enfermó en 2023. Cáncer en el pulmón. Él nunca fumó en su vida, pero trabajó décadas respirando polvo de aserradero, aserrín fino que entraba en los pulmones sin que uno se diera cuenta. El doctor dijo que fue eso. Enfermedad ocupacional, le llamaron. Fueron 6 meses de sufrimiento, de idas y vueltas al hospital,
de quimioterapia que le chupaba las fuerzas, de radioterapia que quemaba por dentro y por fuera. Yo lo cuidé hasta el último suspiro. Le di baño, le cambié pañal, le di medicina en la boca, le agarré la mano en las noches de dolor. Vi a mi marido, aquel hombre fuerte que cargaba troncos de madera al hombro, consumirse hasta volverse sombra de lo que era. Vi sus ojos, que siempre brillaron de vida, ponerse opacos, cansados, listos para partir. Murió en una madrugada fría de junio. Le agarré la mano cuando salió el último suspiro. Sentí su cuerpo relajarse, la vida escapar como el viento por la ventana. Y una parte de mí murió junto con él, mis amores. Una parte de mí se fue con él y nunca más volvió. El dolor de perder al compañero de 48 años de matrimonio no se puede describir. Es como si te arrancaran un pedazo de ti con las manos. Es como si el piso se abriera bajo tus pies y cayeras en un hoyo sin fondo. Yo no podía comer. La comida no bajaba. No podía dormir. Cerraba los ojos y veía su rostro. No podía ni llorar bien. Las lágrimas se habían secado de tanto que ya había llorado en los meses de enfermedad. El velorio fue en la capilla de San Sebastián, aquí en Tala misma. Vino gente de todos lados a dar el pésame. Geraldo era querido en el pueblo. Todo mundo lo respetaba. Patrones, empleados, vecinos, gente. La capilla quedó llena de flores blancas, de veladoras encendidas, de gente llorando y rezando. El olor a incienso mezclado con el perfume de los lirios me daba náuseas, pero aguantaba. Tenía que aguantar. Yo casi no podía estar de pie. Mis hijas me sostenían, una de cada lado. Paulina del lado derecho, Marlene del lado izquierdo. Ellas también estaban destrozadas, pero trataban de ser fuertes por mí. Pobrecitas mis niñas. Perdieron al papá que adoraban y todavía tenían que sostener a la mamá que apenas podía respirar. Rogelio llegó de traje negro, cara de circunstancia, recibiendo pésames como si fuera el protagonista de ese velorio. Abrazaba a la gente con fuerza, lloraba unas lágrimas que escurrían derechito. En el momento exacto, en la medida exacta. Lágrimas de actor, lágrimas ensayadas. Y entre un abrazo y otro, yo lo veía mirando las cosas del papá. Mirando el reloj de pulso que estaba en el ataúd junto con el cuerpo, mirando la llave del carro que estaba en mi bolsillo, mirándome a mí con una frialdad calculadora que me helaba la sangre. Paulina estaba destrozada. Ella era muy apegada al papá. Era la niña de sus ojos desde que nació. Lloraba tanto que no podía hablar. Sollozaba de una manera que partía el corazón. En un momento determinado, ella dijo que necesitaba ir al baño, lavarse la cara, recomponerse un poco. Rogelio, muy solícito, se ofreció delante de todos. «Deja que yo la acompaño, mamá. Usted quédese aquí descansando. Yo cuido de mi hermanita». Yo encontré raro aquella amabilidad repentina. Rogelio nunca fue amable con las hermanas. Nunca ofreció ayuda para nada. Pero yo estaba tan cansada, tan destruida por el luto, tan atontada por el dolor que dejé. Paulina fue. Él fue detrás y yo me quedé ahí recibiendo abrazos de gente que casi no reconocía. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, 15. Mi corazón de madre comenzó a apretarse. Una intuición mala, ¿saben? De esas que una no sabe explicar, pero siente en el fondo del alma, en las entrañas, en los huesos. Una voz dentro de mí gritando que había algo malo, muy malo. Me levanté de la silla con dificultad, me disculpé con la gente que me estaba dando el pésame y fui detrás de mis hijos. Mis piernas temblaban, pero fui. El baño quedaba en un pasillo en el fondo de la capilla. Era un lugar oscuro, alejado del salón principal, donde casi nadie iba. Cuando llegué cerca, oí voces. La voz de Rogelio, baja, gutural, cargada de una rabia que yo solo había oído pocas veces en la vida. Y la voz de Paulina, temblando, ahogada de miedo y de llanto contenido. Me acerqué despacio, pisando de puntitas, sin hacer ruido. La puerta del baño estaba entreabierta, una rendija de luz amarillenta escapando al pasillo oscuro. ¿Y qué vi por aquella rendija, mis queridos?
Lo que vi me hizo entender todo, absolutamente todo lo que sospechaba durante 40 años. Todo lo que trataba de negar, que trataba de creer que era paranoia de mi cabeza de madre preocupada. Rogelio tenía a Paulina acorralada contra la pared de azulejos blancos, su dedo levantado, casi tocando su cara, su cuerpo inclinado hacia adelante, invadiendo su espacio, sofocándola con su presencia. Su rostro estaba deformado de rabia, una máscara de odio puro que yo nunca había visto tan claramente expuesta. Era como si todos los años de falsedad se hubieran derretido y solo quedara el monstruo que siempre estuvo ahí abajo. Y él decía, escupiendo las palabras con un veneno que me dio asco: «Se acabó la mamada, tu mimadita inútil». El viejo murió, ¿entendiste? Murió. Ya no hay nadie que te proteja. Ahora el que manda en esta familia soy yo. La casa es mía, el carro es mío, el dinero es mío. Todo lo que era de él ahora es mío, porque yo soy el hombre de la casa. Tú y esa otra vagabunda de Marlene no van a ver un centavo, ni un centavo siquiera. Paulina, mi hija valiente que crié para no bajar la cabeza, trató de hablar con la voz entrecortada. Rogelio, por el amor de Dios, papá acaba de morir. Su cuerpo está allí en el ataúd. No es hora para hablar de herencia. No es hora para eso. Y él se le fue encima, le agarró el brazo con tanta fuerza que los dedos se hundieron en la carne. Ella gimió de dolor, trató de soltarse, pero él era mucho más fuerte. Él la sacudió, golpeando su espalda contra los azulejos fríos de la pared. El ruido de su cuerpo golpeando la cerámica resonó en el baño vacío. Él se acercó bien cerca de su cara, tan cerca que la nariz casi tocaba, y dijo con una voz de demonio, una voz que no parecía humana: «Si tú o esa vieja chocha intentan quitarme lo que es mío por derecho, acabo con las dos. ¿Oíste bien? Las mato. No le tengo miedo a la cárcel. No le tengo miedo a Dios. No le tengo miedo a nada. Se van a arrepentir de cada centavo que intenten quitarme». Vi a mi hija, mi Paulina, de 28 años, mujer graduada, maestra respetada, temblando de miedo de su propio hermano, como si fuera una niña indefensa. Vi lágrimas gruesas escurriendo por su rostro, corriendo el maquillaje que se había puesto para el velorio del papá. Vi su brazo poniéndose rojo, morado, donde él apretaba con toda la fuerza que tenía, y en ese momento, mis amores, en ese exacto segundo, algo dentro de mí cambió. Cambió de una manera que yo ni sabía que era posible. La viuda débil, destruida por el luto, desapareció y en su lugar surgió una mujer que yo no conocía. Una mujer hecha de rabia, de indignación, de una fuerza salvaje que yo ni sabía que existía dentro de mí. Me quedé paralizada ahí por unos segundos, mis queridos. El cuerpo no obedecía, las piernas no se movían, el aire no entraba en los pulmones. Era como si el tiempo se hubiera congelado, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la cual no podía despertar. La escena se repetía frente a mí como una película de terror, pero la película era mi vida, era mi familia, era mi propia sangre haciendo esa monstruosidad. Mi primer impulso fue entrar corriendo a ese baño, gritar hasta romperme la garganta, arrancar a mi hija de las garras de ese monstruo que yo misma había traído al mundo. Quería lanzarme al cuello de él, clavarle las uñas, hacerlo sentir aunque fuera una 10ª parte del dolor que estaba causando. Pero algo me detuvo. Una vocecita en mi cabeza, tal vez la voz de mi Geraldo desde el cielo diciendo: «Calma, Lourdes, piensa antes de actuar». Yo conocía a mi hijo, lo conocía desde hace 40 años. Conocía su labia, su capacidad de voltear la mesa, de manipular cualquier situación a su favor. Si yo entraba ahí gritando, haciendo escándalo, él iba a soltar a Paulina de inmediato. Iba a poner cara de inocente, de hijo preocupado. Iba a decir que yo estaba fuera de mí, perturbada por el luto, que estaba viendo cosas que no existían. Y la gente le iba a creer. Siempre le creyeron, porque él era bueno en eso. Era especialista en parecer lo que no era. Retrocedí despacio, sin hacer ruido, pegando la espalda contra la pared helada del pasillo.
Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Las piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme de pie. El sudor corría frío por mi espalda, mojando el vestido negro de luto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? La pregunta martillaba en mi cabeza como campana de iglesia. Estaba sola en aquel pasillo oscuro, una viuda de 68 años, débil, cansada, destruida por meses cuidando a su marido enfermo. Y ahí dentro había un hombre de 40 años, fuerte, violento, sin escrúpulos. Si trataba de enfrentarlo sola, él podía lastimarme también. Podía lastimarnos a las dos, podía hacer cosas peores. Fue entonces que miré hacia el final del pasillo, donde una puerta daba al salón del velorio, y ahí, a través del vidrio opaco, vi la silueta del ataúd de mi marido. Vi las veladoras encendidas alrededor, vi las flores blancas, y pedí, mis amores, pedí con toda la fuerza de mi alma, con toda la fe que todavía quedaba en mí. Geraldo, mi amor, ayúdame, dame fuerza para proteger a nuestra hija, muéstrame qué hacer, por el amor de Dios, muéstrame el camino. Y la respuesta vino. Vino como un rayo en mi mente, como si el propio Geraldo hubiera susurrado en mi oído. Me acordé de mi hermano Venancio. Venancio, que se había vuelto sargento de la policía estatal, que tenía 30 años de experiencia lidiando con gente violenta. Él estaba ahí en el velorio, había venido de Tepatitlán para darle el último adiós al cuñado que consideraba hermano. Con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el celular, lo saqué del bolsillo del vestido. La pantalla brilló en el pasillo oscuro. Abrí los mensajes, encontré el nombre de Venancio y escribí con los dedos que parecían de hule. Venancio, ven al pasillo del baño ahora. Urgente. Trae a alguien más de confianza. Rogelio está amenazando a Paulina. Le pegó. Por favor, ven rápido. Apreté enviar y me quedé ahí pegada a la pared, rezando bajito para que viera el mensaje a tiempo, rezando para que viniera antes de que Rogelio hiciera algo peor, rezando para que Dios, que se había llevado a mi marido, al menos protegiera a mi hija. Mientras esperaba, oí a Rogelio continuar la amenaza allá dentro del baño. Su voz era baja, controlada, calculada para no resonar por el pasillo. Pero yo oía cada palabra como si estuviera gritando en mi oído. Tú siempre fuiste la consentida, ¿verdad? La princesita de papá. Recibías todo lo que querías, vestido nuevo, juguete nuevo, atención, cariño. ¿Y yo? ¿Yo qué era? El empleado de la casa, el que tenía que trabajar desde morro para ganarse las cosas. Tú no sabes lo que es tener que compartir el amor del papá con una mocosa mimada. Oí a Paulina tratar de responder, su voz fallando. Rogelio, eso no es verdad. Papá te amaba también. Nos amaba a todos. Cállate, gritó él, y oí el ruido de otro empujón. No me interrumpas cuando estoy hablando. Tú no vales nada. Nunca valiste. Una maestrita de escuela pública que gana una miseria. ¿Crees que eres mejor que yo? ¿Crees que mereces algo? Lo único que mereces es quedarte callada y aceptar que ahora el que manda soy yo. Siguió, la voz poniéndose cada vez más venenosa. ¿Y esa vieja de ahí, la mamá, cree que no sé que siempre me odió? Siempre me miró como si fuera un problema, como si fuera una enfermedad de la que quería deshacerse. Pues ahora va a ver. Va a ver lo que pasa cuando tratas a un hijo como basura toda la vida. Paulina lloraba bajito, tratando de no llamar la atención, muriéndose de miedo de su propia sangre, y cada sollozo de ella era un cuchillo en mi corazón. Mi niña, mi hija, mi tesoro. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a hacerle esto ahí en el velorio del propio padre que apenas se había enfriado? Sentí una rabia subir dentro de mí que nunca había sentido antes en toda mi vida. Una rabia que quemaba como brasa, que consumía todo el luto, toda la tristeza, toda la debilidad. Era una rabia antigua, acumulada durante 40 años de sospechas, de miedos, de noches en vela preguntándome dónde me había equivocado para criar a un hijo así. Y ahora esa rabia tenía un rostro, tenía un nombre, tenía un objetivo. En ese momento,
Dejé de ser la viuda llorosa que todos veían allá en el salón. Dejé de ser la madre culpable que se preguntaba qué había hecho mal. Dejé de ser la mujer débil que pasó la vida evitando el conflicto. Me transformé en otra cosa. Una leona, una guerrera, una madre dispuesta a todo para proteger a su cría, aunque costara la propia vida. Venancio apareció en el pasillo menos de 2 minutos después de mi mensaje. Gracias a Dios, tenía el celular en la mano cuando le mandé. Junto con él vino otro hombre, un compañero suyo, que también era policía, y estaba en el velorio por conocer a Geraldo de la época en que hacía seguridad para la maderería. Los dos vinieron callados, pisando suave, entrenados para situaciones así. Les hice seña de quedarse callados y señalé la puerta del baño con la mano temblando. Venancio asintió con la cabeza. Entendió de inmediato. No necesitó explicación. Se acercó a la puerta, pegó el oído y oyó a Rogelio todavía amenazando a Paulina ahí dentro. Oyó los sollozos ahogados de mi hija. Oyó suficiente para saber exactamente qué estaba pasando. Me miró al compañero e hizo una señal con la mano. 1, 2, 3. Abrió la puerta de golpe, con fuerza, golpeando la manija contra la pared. La luz del baño invadió el pasillo oscuro. Rogelio se llevó un susto tan grande que soltó el brazo de Paulina de inmediato, como si hubiera recibido un choque eléctrico. Dio un paso hacia atrás, casi tropezándose con su propio pie, y trató de recomponer la cara de hijo preocupado. «Hola, tío Venancio», dijo, forzando una sonrisa que no llegaba a los ojos. Estábamos solo platicando. Paulina se sintió mal. Vine a ayudarla. Pero Venancio no era tonto. 30 años de policía enseñan a reconocer mentirosos de lejos. Miró el brazo de Paulina, que ya estaba marcado de rojo vivo y comenzando a moretear donde los dedos de Rogelio habían apretado. Miró la cara de pavor de la sobrina, los ojos hinchados de llorar, la respiración acelerada de quien estaba en pánico. Miró la cara de falsedad de Rogelio, aquella sonrisa ensayada que ya no engañaba a nadie. Y dijo con aquella voz de autoridad que solo quien tiene experiencia sabe usar: «Plática, entonces. ¿Por qué mi sobrina está llorando así y con marca de mano en el brazo?» Rogelio empezó a tartamudear, la sonrisa marchitándose como flor sin agua. «No es nada de eso, tío. No es lo que parece. Ella es histérica. Solo la agarré porque se iba a caer y a desmayar de tanta emoción». En ese momento entré al baño, yo, que me había quedado escondida en el pasillo todo ese tiempo. Yo, la madre que él creía que era débil, la viuda que él pensaba que iba a tragar todo callada, como siempre tragó. Entré y planté los pies en ese piso de azulejo, firme como nunca había sido en mi vida. Miré a Rogelio directo a los ojos, sin miedo, sin piedad, sin el menor rastro de la culpa de madre que cargué por tantos años. Y dije alto y claro, cada palabra saliendo como piedra: «Se acabó, Rogelio. Vi todo, oí todo. Cada palabra que le dijiste a tu hermana, cada amenaza, cada empujón. Puedes mentirle a todo el mundo, pero a mí ya no me engañas más. Nunca más». Paulina, viendo que estaba segura, corrió a mi lado y me abrazó con fuerza. Enterró la cara en mi hombro y lloró. Lloró todo lo que estaba guardando, los sollozos sacudiendo todo el cuerpo. Sentí su cuerpo temblando contra el mío, temblando de miedo y de alivio al mismo tiempo. Mi niña, mi hija, mi sangre. Yo iba a protegerla, aunque fuera lo último que hiciera en esta vida. Rogelio se puso blanco, blanco como cera de veladora de velorio, blanco como papel. Creo que nunca imaginó, ni en sus peores pesadillas, que yo tendría el valor de enfrentarlo así. Creo que pensaba que me iba a quedar callada, como siempre me quedé toda la vida, que le iba a tener miedo como siempre tuve en el fondo, que iba a tragar aquello y fingir que no había visto nada para mantener la paz de la familia, para no hacer escándalo. Pero ese día, mis queridos, el miedo murió. Murió y fue enterrado junto con la mujer débil que yo era antes. La mujer que evitaba conflictos, la mujer que hacía vista gorda, la mujer que rezaba para que Dios arreglara lo que ella no tenía valor de enfrentar. Esa mujer murió ahí en ese baño de capilla y nació otra en su lugar.
Venancio agarró a Rogelio del brazo con firmeza profesional y dijo, sin levantar la voz, pero con una autoridad que no dejaba espacio para discusión: «Vamos a resolver esto allá afuera, delante de todos, para que todos vean y no haya pláticas después». Rogelio trató de resistirse, trató de soltarse. «Están locos. Esto es abuso de autoridad. Yo no hice nada. Es mi palabra contra la de estas dos histéricas». Pero el otro policía, el compañero de mi hermano, ya tenía la mano en las esposas y dijo con la voz calmada de quien ya vio mucho en la vida: «Amenaza de muerte y lesiones corporales. Oí claramente que amenazaste a tu hermana de muerte ahí dentro. Tu mamá es testigo. Tu hermana es víctima. ¿Quieres hacer escándalo? Puedes hacerlo, pero lo vas a hacer en la delegación, esposado. Ahora te vas a quedar calladito y venir con nosotros». Salimos de aquel pasillo en procesión. Yo adelante, sosteniendo a Paulina, que todavía sollozaba en mi hombro. Detrás de nosotras, Venancio y su compañero, cada uno de un lado de Rogelio, sosteniéndolo con fuerza para que no tratara de huir. Rogelio iba arrastrado, resistiendo, tratando de soltarse, pero dos policías experimentados no dejan que un delincuente escape, menos un cobarde que solo sabe pegarle a mujeres. Cuando entramos al salón del velorio, el silencio cayó como una losa de concreto. Todos dejaron de hablar al mismo instante. Todos voltearon a mirar. Los parientes, los amigos, los vecinos, los conocidos del pueblo, todos aquellos rostros conocidos mirando la escena que se desarrollaba frente a ellos, sin entender qué estaba pasando. Y yo, mis amores, yo que nunca me gustó llamar la atención, yo que pasé toda la vida evitando confrontaciones y guardando las apariencias, me paré en medio de aquel salón lleno, al lado del ataúd de mi marido, con mi hija agarrada a mí, y hablé fuerte para que todos oyeran. Mi voz salió firme, como no sabía qué podía ser. Quiero que todos aquí sepan quién es Rogelio de verdad. Este hombre que ustedes creen que es un buen hijo, que estaba ahí llorando lágrimas de cocodrilo y recibiendo pésames como si fuera una persona decente, acaba de amenazar a su propia hermana en el baño de esta capilla. Le apretó el brazo con tanta fuerza que le dejó marca morada. La empujó contra la pared. Dijo que iba a acabar con ella y conmigo si no le dábamos todo lo que quería. Todo esto en el velorio del propio padre. Mientras el cuerpo de mi marido, de su padre, está allí todavía caliente, esperando ser enterrado. El silencio que se hizo en aquel salón, mis queridos, no se lo pueden imaginar. Era un silencio tan pesado que se podía oír las veladoras quemándose. Se podía oír el viento allá afuera. Se podía oír los corazones de la gente latiendo de shock. La gente se miraba sin creer lo que estaban oyendo. Algunos se llevaban la mano a la boca, otros movían la cabeza en negación. Rogelio trató de decir algo, trató de defenderse, pero Venancio le apretó el brazo con más fuerza y le ordenó bajo pero firme: «Quédate callado». Yo seguí, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Yo pasé 40 años sospechando que había algo malo con este niño, 40 años viendo cosas que no cuadraban, comportamientos extraños, frialdad donde debía haber amor. 40 años tratando de convencerme de que era cosa de mi cabeza, que era paranoia de madre. Su padre, que Dios lo tenga en su gloria, siempre lo defendió, siempre pensó que era exageración mía, preocupación tonta. Pero hoy, el día que estoy enterrando a mi compañero de casi 50 años, finalmente vi la verdad desnuda y cruda. Y no me voy a quedar callada más, nunca más. Paulina tomó valor, sacó la cara de mi hombro, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y habló también. Su voz estaba entrecortada, temblorosa, pero firme. Una firmeza que me llenó de orgullo. Él dijo que me iba a matar. Esas fueron sus palabras. Dijo que me iba a matar si intentaba recibir cualquier cosa de la herencia de papá. Dijo que ahora que papá murió, él es el que manda en la familia. Me sacudió contra la pared del baño. Me apretó con tanta fuerza que pueden ver la marca. Levantó la manga de la blusa y mostró el brazo a todos. Los dedos de Rogelio estaban dibujados en su piel en rojo y morado.
5 marcas claras como una firma de monstruo. Una de las tías de Rogelio, hermana de Geraldo, que había venido de Lagos de Moreno para el velorio, comenzó a llorar fuerte. Dios mío del cielo, ¿cómo es posible? En el velorio del propio padre. ¿Qué criatura es esa? Y fue ahí que las máscaras cayeron definitivamente. Porque cuando la gente comenzó a mirar a Rogelio con asco, con horror, con indignación, él perdió el control que siempre mantuvo tan bien delante de los demás. La fachada de buen hijo, de hombre respetable, se desmoronó como casa de naipes en el viento. Empezó a gritar, la cara retorcida de rabia, escupitajo volando de la boca. Todos son unos idiotas, unos imbéciles, creyéndole a esta vieja loca y a esta vagabunda mentirosa. La casa es mía, el dinero es mío, todo es mío. Yo soy el hijo hombre. Yo trabajé toda la vida para ese viejo. Yo tengo derecho. El viejo murió y se llevó la protección de ustedes con él. Ahora van a ver. Venancio no necesitó nada más. Delante de todos aquellos parientes y amigos y conocidos, delante del ataúd del propio padre, esposó a Rogelio. El clic de las esposas cerrándose resonó en el salón silencioso como un disparo. «Estás detenido por amenaza de muerte y lesiones corporales», dijo mi hermano con la voz oficial. «Tienes derecho a permanecer callado. Todo lo que digas puede y será usado en tu contra». Rogelio se debatía como animal atrapado en trampa. Insultaba a todos, escupía de rabia, gritaba improperios que no voy a repetir aquí. Gritaba que iba a demandar a todos, que la familia se iba a arrepentir, que él iba a volver para vengarse de cada uno que estaba ahí. Las venas del cuello le saltaban, la cara estaba roja de furia. Era la cara del monstruo, finalmente expuesta para que todos la vieran. Los parientes miraban horrorizados, algunas mujeres lloraban del susto. Niños se escondían detrás de las madres, con miedo de aquel hombre que gritaba y se debatía. Una de las exmujeres de Rogelio, la última que estaba engañando, que había venido al velorio pensando que iba a impresionar a la familia, salió corriendo de la capilla sin mirar atrás, probablemente entendiendo en ese momento de qué se había salvado. Mientras los policías arrastraban a mi hijo fuera de la capilla, pasando por el pasillo entre las sillas llenas de gente choqueada, me acerqué a él. Llegué bien cerca, tan cerca que podía sentir el olor a sudor de rabia, y dije bien bajo, solo para que él oyera, cada palabra pronunciada con una calma que no sabía que tenía. «Ya no tienes familia, Rogelio. A partir de hoy no tienes madre, no tienes hermanas, no tienes casa. El testamento de tu padre lo deja todo a mi nombre. Tengo el derecho legal de decidir para quién va cada centavo, cada mueble, cada pedazo de tierra. Y tú no vas a recibir nada, absolutamente nada. Tú moriste para mí hoy, hijo mío. Moriste junto con tu padre. La diferencia es que tu padre murió en paz, rodeado de amor, y tú vas a morir solo, rodeado del odio que tú mismo sembraste». Me insultó. Me llamó nombres que no repito. Escupió en mi dirección, pero el escupitajo no me alcanzó. Los policías lo arrastraron puerta afuera, lo metieron en la patrulla que alguien ya había llamado y se lo llevaron. El entierro de Geraldo sucedió 1 hora después, ya sin Rogelio. Fue un entierro triste, como todo entierro es, pero también fue un entierro de liberación del miedo que siempre tuve de mi propio hijo. Aquel miedo que no admitía ni para mí misma. Liberación de la culpa que cargaba por haber criado a un monstruo, como si la culpa fuera mía del mal que existía dentro de él. Liberación de la ilusión que alimenté por 40 años de que él algún día iba a cambiar. Iba a convertirse en la persona que rezaba para que fuera. Cuando echaron la última pala de tierra en el ataúd de Geraldo, cuando la sepultura se cerró para siempre sobre el hombre que amé toda la vida, miré al cielo gris de invierno jalisciense y dije bajito, solo para que él oyera allá donde estaba: «Descansa en paz, mi amor. Descansa en paz, mi compañero. La familia está protegida. El monstruo se fue. Hice lo que tú no pudiste hacer. Protegí a nuestras niñas. Y allá del cielo, juro que sentí que me abrazaba.
Hoy, mis queridos, ya hace más de un año que mi Geraldo partió. El dolor de la nostalgia todavía está aquí. No les voy a mentir, siempre va a estar. 48 años al lado de una persona no se borran así, no se olvidan así. Cada mañana, cuando despierto en esa cama que parece demasiado grande ahora, todavía miro al lado esperando verlo ahí durmiendo. Cuando hago café de mañanita temprano, todavía agarro 2 tazas por costumbre, por memoria del cuerpo. Cuando oigo un ruido en la puerta del frente, todavía pienso por un segundo que es él llegando del trabajo, quitándose las botas sucias de aserrín. Pero la vida continúa, ¿no es así? La vida no se detiene porque una quiera. Y aprendí en todos estos meses de viudez que seguir viviendo, seguir de pie, seguir sonriendo cuando se puede, es el mejor homenaje que puedo hacerle a su memoria. Geraldo quisiera verme feliz, quisiera verme fuerte, quisiera verme cuidando a las niñas y a los nietos, como él siempre cuidó. Aquí en Tala, donde vivo desde que me casé jovencita y de donde nunca más salí, armé un grupito de costura en mi casa. Todos los sábados por la tarde, cuando el sol empieza a bajar y el fresquito de la sierra empieza a entrar, unas 6 o 7 vecinas vienen aquí a bordar conmigo. Mujeres como yo, viudas, jubiladas, solas, que necesitan compañía y ocupación para no enloquecerse de soledad. Bordamos manteles, trapos de cocina, fundas, sábanas. Platicamos de la vida, de los hijos, de los nietos, de los dolores y las alegrías de la vejez. Tomamos café con pan de elote, con pan de maíz, con galletas de nata que doña Zulmira trae todas las semanas. Y a veces lloramos juntas cuando la nostalgia aprieta. Y a veces reímos juntas cuando alguien cuenta una historia graciosa. Es una terapia, ¿saben? Mejor que cualquier medicina que el médico receta. Mejor que cualquier pastilla para dormir. Paulina se recuperó del susto. Gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe. El moretón del brazo desapareció en pocas semanas. La piel volvió a la normalidad, pero la marca en el alma tardó más. Hizo terapia por unos meses con una psicóloga muy buena aquí de Tala que trabaja con trauma. Aprendió a lidiar con el miedo, con la rabia, con la confusión de sentir todo eso por el propio hermano. Hoy dice que quedó más fuerte por lo que pasó, que aprendió a no dejar que nadie más la trate mal, ni jefe, ni novio, ni nadie, que aprendió a reconocer las señales de persona violenta antes de lastimarse. Sigue trabajando de maestra en la misma escuela. Sigue viviendo aquí cerquita de mí. Me visita casi todos los días después del trabajo. Tomamos café de olla juntas, platicamos del día, nos hacemos compañía. Marlene viene de Guadalajara todos los meses a visitarme. Agarra carretera de mañana temprano, llega aquí para la hora de la comida. Trae a los 2 nietos, Pedrito e Isabela, que son la luz de mis ojos. Se quedan unos días aquí. Llenan la casa de ruido, de correteo, de risa de niños. La casa que quedó tan silenciosa después de que Geraldo murió, de repente se llena de vida otra vez. Pedrito tiene 8 años y es igualito al abuelo. Misma manera de reír, misma mirada lista, misma manía de hacer preguntas de todo. Isabela tiene 5 y es una muñequita de tan linda. Rubia, de ojos azules, parece una de esas niñas de comercial. Los 2 me llaman Abue Lourdes y pelean por ver quién se sienta a mi lado en el sofá. Geraldo adoraría verlos, los llenaría de regalos, de dulces, de historias. Sería el abuelo más consentidor del mundo. ¿Y Rogelio? Está preso, mis amores. Condenado a 4 años de cárcel por amenaza de muerte y lesiones corporales calificadas, porque fue contrafamiliar y en contexto de disputa de herencia. Y no fue solo eso. De la delegación, cuando fueron a investigar su historial, descubrieron que tenía otros antecedentes, otras denuncias que las exmujeres habían hecho, y después retiraron por miedo, por presión, por vergüenza. Con esas otras acusaciones, la pena aumentó. Va a estar preso un buen tiempo todavía. Yo vendí la casa que él pensaba que era suya, aquella casita en el fondo de nuestro terreno que Geraldo construyó con sus propias manos pensando que estaba ayudando al hijo. El dinero lo dividí entre las niñas, mitad para cada una.
El carro de Geraldo, aquella Voyager verde de la que tenía tanto orgullo, se la di a Venancio. Mi hermano me ayudó tanto aquel día terrible, fue tan valiente, tan presente, que era lo mínimo que podía hacer. No siento placer en la desgracia de mi hijo. No piensen eso de mí. Madre es madre hasta el final. El corazón todavía duele cuando pienso en él allá en esa celda. Todavía despierto de madrugada a veces pensando dónde me equivoqué, qué pude haber hecho diferente. Pero entonces me acuerdo de la cara de pavor de Paulina en ese baño. Me acuerdo de las marcas moradas en su brazo. Me acuerdo de las amenazas que hizo. Y el dolor de madre se vuelve otra cosa. Se vuelve certeza de que hice lo correcto. Duermo en paz sabiendo que mis hijas están seguras. Duermo en paz sabiendo que mis nietas no van a crecer cerca de un hombre violento. Duermo en paz sabiendo que, por primera vez en mi vida, tuve el valor de enfrentar el miedo, de hacer lo que tenía que hacerse, de proteger a quien amo. Mi rutina hoy es sencilla, mis queridos. Despierto temprano, cuando el sol todavía está naciendo detrás de las montañas. Tomo mi café de olla en el portal, mirando la escarcha derretirse en el campo. Cuido mis plantas, que son muchas, porque las plantas hacen compañía y no se quejan de nada. Alimento a los pajaritos que vienen a comer las semillas que esparzo en el patio. Hago mi caminata de mañana temprano, cuando el aire está fresquito y las calles están vacías. Almuerzo con calma, a veces sola, a veces con Paulina, que aparece de sorpresa. Por la tarde, bordo mis encargos, cada puntada una meditación, cada hilo una oración. Por la noche leo un poquito, rezo el rosario. Le agradezco a Dios por un día más de vida, por un día más de paz. Soy una mujer sencilla, mis amores. No tengo grandes posesiones, no tengo grandes ambiciones, no tengo grandes sueños a esta altura de la vida, pero tengo paz. Y después de todo lo que pasé, después de todo lo que vi, después de todo lo que enfrenté, la paz es la cosa más preciosa del mundo. Más preciosa que dinero, que casa, que carro. La paz de dormir sin miedo, la paz de despertar sin angustia, la paz de mirar a los míos y saber que están bien. Esa paz, mis queridos, la conquisté con lágrimas, con valor, con dolor, y le agradezco todos los santos días por haberla encontrado, incluso después de tanta prueba. Mis queridos, mis queridas, si llegaron hasta aquí conmigo, muchas gracias del fondo de mi corazón por haberme escuchado. Esta historia no fue fácil de contar. Cada vez que hablo de aquel día, cada vez que recuerdo lo que vi en aquel pasillo de capilla, parece que revivo todo otra vez. El dolor, el miedo, la rabia, el valor, todo junto, mezclado, apretando el pecho. Pero cuento porque necesito contar, porque sé allá en el fondo de mi alma que hay mucha gente por ahí pasando por una situación parecida a la mía. Gente que vive con miedo dentro de su propia casa. Gente que sospecha que hay algo malo con alguien de la familia, pero no sabe qué hacer. Gente que se queda en silencio por miedo, por vergüenza, por no creer en sí misma. Tal vez tú tengas un hijo, un hermano, un marido, un pariente que actúa así como mi Rogelio actuaba, que parece una persona delante de los demás y se transforma en otra cuando las puertas se cierran, que amenaza, que humilla, que lastima con palabras o con las manos, que te hace sentir chiquita, culpable, merecedora del mal que hace. Y tal vez te quedes en silencio como yo me quedé por 40 años, con miedo de hablar y que nadie te crea, con miedo de las consecuencias, con miedo de destruir a la familia, de hacer escándalo, de ser juzgada por los demás. Entiendo ese miedo, mi bien. Viví ese miedo en carne propia durante décadas, despertando y durmiendo con él. Pero también aprendí de la peor manera posible que el silencio alimenta al monstruo. Mientras más callamos, más fuerte se vuelve. Mientras más dejamos pasar, más se cree con derecho de hacer lo que hace. El silencio no protege a nadie. El silencio solo protege al agresor. No esperes a que pase lo peor para actuar, mi amor. No esperes estar en el velorio de alguien que amas para finalmente abrir los ojos. No esperes a que la violencia explote para tener el valor de pedir ayuda. Presta atención a las señales.
Presta atención a quien trata mal a los demás cuando nadie está mirando. Presta atención a quien solo muestra un lado bonito cuando tiene audiencia. Si te están amenazando, si te están maltratando alguien de tu propia familia, alguien que debería protegerte, por favor, habla. Abre la boca y habla. Habla con alguien de confianza, una amiga, una hermana, una vecina, una compañera de trabajo. Habla con un profesional, un médico, un psicólogo, un sacerdote. Si es necesario, habla con la policía, haz denuncia, pide orden de protección. En cada país del mundo hay gente que puede ayudar. No tengas vergüenza de pedir esa ayuda. La vergüenza es de quien hace el mal, no de quien sufre. Y para quien está oyendo esto y conoce a alguien pasando por esta situación, no finjas que no viste. No voltees la cara. No digas que es problema de familia y que tú no te puedes meter. Sí puedes. Sí debes. Una palabra tuya puede salvar una vida. Un apoyo tuyo puede dar valor a quien está paralizada de miedo. Sé la persona que yo tuve aquel día, mi hermano Venancio, que vino cuando llamé, que no tuvo miedo de involucrarse, que me ayudó a hacer lo correcto. Merecemos vivir en paz, mis amores. Toda mujer merece, todo ser humano merece. Merecemos ser tratadas con respeto, con dignidad, con amor, por todos, incluyendo los propios hijos. No aceptes menos que eso. No normalices lo que no es normal. No dejes que la familia sea usada como excusa para la violencia. Y ahora, mis queridos, quiero pedirles algo especial a ustedes que se quedaron conmigo hasta el final. Si esta historia tocó su corazón, si se identificaron con algo de lo que dije, si conocen a alguien que necesita oír estas palabras, compartan este video, mándenlo a alguien, publíquenlo en sus redes, dejen su like aquí abajo, eso ayuda a que el video llegue a más gente. Suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas si todavía no están suscritos y activen la campanita para no perderse ninguna historia de esta abuelita aquí. Y en los comentarios quiero pedirles algo. Cuéntenme si ya conocieron a alguien así, que parecía una persona por fuera pero era otra por dentro, alguien que usaba máscara delante de los demás. Y quien vio este video hasta el finalito, quien se quedó conmigo hasta ahora, escriba la palabra coraje aquí en los comentarios. Solo esa palabra para que yo sepa que están conmigo en esta misión de darle voz a quien necesita ser escuchada. Háganlo ahora, mi bien. No esperen ni un minuto más. Cada like, cada compartida, cada suscripción ayuda a llevar este mensaje más lejos. Ayuda a alcanzar a aquella mujer que está sola en su casa ahora, con miedo, sin saber qué hacer, pensando que no hay salida. Vamos juntos, como una gran familia de valor, a esparcir esta cadena de fuerza y esperanza. Esta historia que conté no es entretenimiento, mis queridos. No es novela, no es ficción, no es drama para pasar el tiempo. Es una alerta, es un llamado, es una mano extendida para quien necesita. Si una sola persona reconoce las señales de violencia por mi relato, si una sola persona tiene el valor de hablar por mi historia, si una sola persona se salva porque escuchó a esta abuelita aquí, ya valió cada lágrima que derramé contando todo esto. Transformé mi dolor en propósito. Transformé el peor día de mi vida en lección. Transformé el miedo en valor, el silencio en voz, la debilidad en fuerza. Y si yo pude, ustedes también pueden. Cualquiera de ustedes puede. Basta dar el primer paso. Basta abrir la boca. Basta pedir ayuda. La dignidad y el respeto son valores que no tienen frontera, no tienen idioma, no tienen cultura. No importa dónde estén en el mundo, no importa de dónde vengan. Nadie merece ser maltratado. Nadie merece vivir con miedo. Nadie merece aceptar la violencia como si fuera normal. Extiende tu mano. Sé parte de la solución. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes que me están oyendo. Que la Virgen de Guadalupe los cubra con su manto de protección. Quédense con Él. Quédense en paz. Quédense con valor. Un beso de esta abuelita aquí de Tala con todo el cariño de mi corazón.